similar le estaba ocurriendo a mi mamá. Tras convencer a mi madre de que la vida está llena de este tipo de mensajes, aceptó hacerse un examen médico a la semana siguiente. Aunque no estaba experimentando ningún tipo de molestia y según las apariencias externas no había razón alguna para un examen, aceptó hacerse una revisión que incluyera una radiografía del pecho. Bien, es probable que usted ya haya comprendido hacia dónde se dirige esta historia y la razón por la cual la comparto ahora. Para sorpresa de mamá, los rayos X revelaron una mancha sospechosa en su pulmón, mancha que no había aparecido en su último examen anual menos de un año antes. Después de investigaciones posteriores, mi madre descubrió que tenía un tejido cicatrizado en su pulmón derecho, consecuencia de una enfermedad de la que se había curado durante su infancia, y la mancha se había vuelto cancerosa. 3 semanas después fue operada y le removieron por completo la tercera parte inferior de su pulmón derecho. Cuando hablé con el doctor en la sala de recuperación después de la cirugía, reiteró lo afortunada que mamá había sido por haber detectado su condición tan incipiente, especialmente teniendo en cuenta que no había síntomas delatadores que la hubieran alterado de algún modo. Antes de la cirugía se sentía bien y su vida transcurría con Corey y sus hijos y sus hermosos jardines sin la menor pista de que algo andaba mal. Este es un ejemplo de cómo podemos aplicar los reflejos en nuestras vidas, a raíz de que mamá y yo habíamos aprendido a leer los mensajes que la vida nos estaba mostrando en el momento y habíamos confiado en el lenguaje lo suficiente como para aplicarlo de manera práctica. Esta historia tuvo un final feliz. Mamá se recuperó de su cirugía. En el momento de escribir este libro, se encuentra en excelente estado y libre de cáncer por 6 años. Curiosamente, las manchas en los pulmones de Corey, que nos alertaron originalmente para investigar la condición de mamá, también desaparecieron por completo después de la cirugía. Ella y mamá pasaron otros 6 años juntas en buena salud, con toda la alegría que descubrían mutuamente en sus rutinas diarias. Nota: Corey Su dejó este mundo durante la edición de este libro debido a complicaciones que tuvo como consecuencias de su avanzada edad. Cuando murió, 6 meses antes de cumplir sus 15 años, tenía casi 100 años de edad canina para su raza. Vivió el periodo después de sus manchas y de la cirugía de mamá en buena salud y con una chispa que brindaba alegría a todo aquel cuya vida tocaba. Como dijo mamá muchas veces, nadie era un extraño para Corey Su. Ella amaba a todo aquel que conocía y se lo hacía saber con un beso húmedo y suave que todas las personas que la conocieron extrañarán. Aunque puede ser imposible comprobar científicamente que la condición de Corey tenía algo que ver con lo que le ocurrió a mi madre, podemos decir que el sincronismo entre las dos experiencias es considerable. Y puesto que esto no es un incidente aislado, tenemos que decir que cuando vemos dichos sincronismos existe una correlación. Aunque no podamos comprender esa conexión por completo en la actualidad, la verdad es que podríamos estudiarla por otros 50 años y todavía seguir sin entenderla en su totalidad. Lo que sí podemos hacer es aplicar lo que sabemos en nuestras vidas. Cuando lo hacemos, los eventos de cada día se convierten en un rico lenguaje que nos ayuda a comprender mejor nuestros secretos más íntimos. Una vez más, en un mundo en donde la vida refleja nuestras creencias más profundas, puede haber pocas cosas que son verdaderamente secretas. A fin de cuentas, probablemente importa menos cómo nos llegan los giros inesperados del camino de la vida, y aún más si reconocemos o no el lenguaje que nos lo advierte.
nuestros mayores temores, ya que la matriz divina refleja constantemente nuestras creencias, sentimientos y emociones a través de los eventos de nuestras vidas. El mundo cotidiano nos provee sabiduría sobre los dominios más profundos de nuestro propio ser. En nuestros reflejos personales nos muestra nuestras verdaderas convicciones, amores y temores. El mundo es un espejo poderoso y a menudo literal, un espejo que no es siempre fácil encarar. Con total honestidad, la vida nos ofrece una ventana directa en la realidad de nuestras creencias y a veces nuestros reflejos nos llegan en forma que jamás esperaríamos. Recuerdo un incidente que ocurrió en el supermercado Safeway en un suburbio de Denver en una tarde de 1989. Me detuve camino a casa del trabajo, como lo hacía a menudo, para hacer compras para la cena. Mientras deambulaba por la sección de comida enlatada, retiré la mirada de mi lista de compras lo suficiente como para darme cuenta que estaba solo en el pasillo, excepto por una joven madre con una niña sentada en el carrito de compras. Era evidente que llevaban prisa y parecían tan felices como yo de andar de compras al final de un largo día. Cuando regresé mi atención a comparar los nombres en mi lista con los de las latas en los estantes, de repente quedé perplejo ante el sonido de un alarido infantil. No se trataba de un simple chillido. El volumen y la intensidad rivalizaban con la voz de Ella Fitzgerald en su comercial televisivo de Memorex. La niña estaba sola en el carrito y estaba aterrorizada, absolutamente aterrorizada. Al cabo de unos segundos, la madre apareció para calmarla. De inmediato, la niña dejó de gritar y la vida volvió a ser normal para todo el mundo. Aunque todos hemos visto eso antes, esa tarde algo me pareció distinto. Por alguna razón, en vez de simplemente ignorar un incidente tan común, observé verdaderamente lo que estaba ocurriendo. Mis ojos recorrieron el pasillo como por instinto. Todo lo que vi fue que la madre se alejó momentáneamente del carrito, dejando a su hija de 2 o 3 años sola por un momento. Eso fue todo. Simplemente la niña estaba sola. ¿Por qué tenía tanto miedo? Su madre acababa de alejarse de su vista por un instante. Estaba a la vuelta en otro pasillo. ¿Por qué una niña, rodeada por un mundo de latas coloridas y de lindas etiquetas y sin nadie que la desanimara a explorarlas, tenía tanto miedo de una situación así? ¿Por qué no dijo para sí algo como: estoy aquí solita con estas hermosas latas rojas y blancas de sopa de tomate? Creo que exploraré cada fila una por una y me divertiré mucho. Porque el prospecto de estar sola, siquiera por un momento, le tocó una fibra tan interna a esa edad tan tierna que su instinto fue gritar al máximo de sus pulmones. Otra tarde, programé una sesión de consejería con una mujer de unos 30 y tantos años con quien había trabajado ya muchas veces antes. Nuestra cita comenzó como siempre. La joven se relajaba sentada en la silla de mimbre al frente mío y yo le pedía que me describiera lo que había ocurrido durante el transcurso de la semana desde la última vez que habíamos hablado. Comenzó a hablarme sobre su relación de casi 18 años con su esposo. Habían peleado casi durante todo el matrimonio, a veces incluso hasta la violencia. Ella estaba en el lado receptor de lo que parecía un criticismo diario de todo lo que ella hacía, desde cómo se vestía hasta cómo manejaba la casa y cocinaba, incluso en la cama. Decía que se sentía que nunca era lo suficientemente buena. Aunque el trato que estaba describiendo no era nada nuevo en su relación, durante la última semana había escalado.
Su esposo se enojó cuando ella lo enfrentó con preguntas sobre sus horas extras en la oficina y las llegadas tardes. Ella se sentía miserable con el hombre que había amado y en el que había confiado por tanto tiempo. Ahora su miseria se complicaba ante la inminente amenaza de daño físico como resultado de las emociones descontroladas de su esposo. Después de lanzarla al piso durante el momento más acolorado de su última discusión, su esposo se había ido de la casa a vivir con un amigo. No dejó número de teléfono, dirección ni señal alguna de que pensaba volver. Solo se había ido. El hombre que hacía tan miserable la vida de esta mujer y por tanto tiempo, quien la había amenazado con estallidos poderosos y abuso, se había ido finalmente. Mientras ella describía su partida, yo estaba esperando alguna señal de alivio. Sin embargo, algo sorprendente comenzó a suceder. La mujer comenzó a sollozar inconsolablemente ante el hecho de que él estuviera fuera de su vida. Cuando le pedí que me describiera lo que sentía, lo que escuché no fue el alivio que esperaba. En lugar de eso, me dijo que estaba experimentando el dolor de la soledad y la nostalgia. Comenzó a describir que se sentía destrozada y totalmente devastada por la ausencia de su esposo. Ahora, ante la oportunidad de vivir libre de criticismos, insultos y abusos, estaba sufriendo. ¿Por qué? La respuesta al por qué en las dos situaciones que acabo de describir es la misma. Por muy distintas que parezcan las dos situaciones, un nexo las une. Hay grandes posibilidades de que el terror que la niña sintió en el pasillo del supermercado y la devastación que sintió la mujer cuando su esposo abusivo la dejó había tenido muy poco que ver con la persona que las abandonó en ese momento. La madre de la niña y el esposo de la mujer sirvieron ambos como catalizadores de un patrón sutil, pero poderoso, que está tan profundamente arraigado en el interior de cada uno de nosotros que es prácticamente irreconocible, a menudo completamente olvidado. Ese patrón es el miedo. Y el miedo tiene muchas máscaras en nuestra cultura. Aunque juega un papel clave en la forma en que construimos todo, desde nuestras relaciones y nuestras carreras hasta nuestros romances y la salud de nuestros cuerpos, el miedo surge casi a diario como un patrón en nuestras vidas que no reconocemos. Pero curiosamente, ese patrón quizá ni siquiera es nuestro. Cuando nos damos cuenta que una experiencia nos ha tocado y hace que surjan emociones negativas poderosas en nuestras vidas, podemos estar seguros que no importa lo que pensemos que haya causado que surja el miedo. Hay muchas posibilidades de que algo distinto esté en juego, algo tan profundo y primario que es fácil ignorarlo, hasta que se cruza en nuestro camino de forma evidente. Nuestros miedos universales. Si usted está leyendo este libro, es muy probable que haya examinado muchas de las relaciones en su vida. En su exploración, sin duda, ha obtenido valiosa información respecto a cuáles personas activan ciertas emociones y por qué. De hecho, es probable que usted se conozca tan bien que si yo le preguntara sobre su vida y su pasado, me podría dar las respuestas correctas para llegar a las conclusiones apropiadas en cualquier prueba terapéutica. Y en esas respuestas perfectas y aceptables que usted podría pasar por alto, el patrón más profundo que ha impregnado su vida desde el momento de su nacimiento. Es por esta razón que invito a los participantes en mis seminarios a que completen un formulario impreso con anticipación en donde les pido que identifiquen los principales patrones que consideran negativos de las personas que los cuidaron durante su infancia.
Les pregunto los patrones negativos porque raramente he visto personas atrapadas en patrones positivos de alegría en sus vidas. Casi de manera universal, las situaciones que estancan a las personas tienen raíces en lo que se considera sentimientos negativos. Estas son las emociones que tenemos respecto a nuestras propias experiencias y lo que ellas significan en nuestras vidas. Y aunque no podemos alterar lo que sucedió, podemos comprender por qué nos sentimos como nos sentimos y cambiar lo que significa la historia de nuestra vida para nosotros. Después de terminar el ejercicio, le pido a los miembros de la audiencia que mencionen al azar las características que anotaron como cualidades negativas, tanto en el hombre como en la mujer que representaron a sus padres en su infancia. En muchas personas pueden ser su padre y su madre biológicos, aunque para otros fueron las personas encargadas de criarlos. Para algunos fueron hermanos o hermanas mayores, otros familiares o amigos de la familia. Sin importar de quién se trate, la pregunta está relacionada a las personas que los cuidaron durante sus años de formación, es decir, hasta la edad de la pubertad. En ese momento desaparece cualquier rastro de timidez en las personas tan pronto comienzan a gritar las cualidades negativas, mientras yo las escribo lo más rápido posible en una pizarra virtual. De inmediato, algo interesante comienza a ocurrir. Una persona comparte la palabra descrita en sus recuerdos, otra comparte el mismo sentimiento y a menudo la misma palabra. En una muestra de los términos de cualquier programa, muestra casi idénticos adjetivos, incluyendo colérico, propenso al juicio, controlador, frío, abusivo, invisible, inaccesible, celoso, miedoso, crítico, estricto, deshonesto. Una claridad comienza a llenar la sala y las personas comienzan a reírse ante lo que ven. Si no supiéramos con certeza, pensaríamos que todos provienen de la misma familia. La similitud de las palabras es más que una coincidencia. ¿Cómo pueden tantas personas con antecedentes tan diversos tener experiencias tan similares? La respuesta a este misterio es el patrón que está profundamente arraigado en nuestra conciencia colectiva, el cual puede describirse como nuestros miedos esenciales o universales. Los patrones universales de miedo pueden ser tan sutiles en sus expresiones, pero tan dolorosos de recordar, que creamos con mucha habilidad máscaras que los hacen soportables. Así como el recuerdo de una familia difícil está siempre ahí, pero rara vez se habla al respecto. Así concordamos inconscientemente en disfrazar el dolor de nuestro pasado colectivo de formas que son socialmente aceptables. Tenemos tanto éxito en disimular nuestros mayores miedos que para todos los fines se olvidan las razones originales de nuestro dolor y lo único que queda es su expresión, es decir, su representación en hechos. Así como la mujer que ha perdido a su esposo o a la niña en el supermercado, probablemente no están conscientes de la razón por la cual se sentían y reaccionaban como lo hicieron. Tampoco nosotros lo estamos. Debido a las maneras en que enmascaramos nuestros miedos, jamás tenemos que hablar sobre los sufrimientos más profundos de nuestras vidas, pero permanecen con nosotros persistentes y sin haber sido resueltos, hasta que algo ocurre y simplemente ya no podemos mirar en otra dirección. Cuando nos permitimos profundizar un poco en estos poderosos momentos desenmascarados de la vida, lo que descubrimos es que por muy distintos que pueden parecer nuestros miedos, todos concluyen en solamente 3 patrones básicos o en una combinación de ellos: el miedo a la separación y al abandono, el miedo a no tener autoestima, el miedo a entregarnos y confiar. Exploremos cada uno de ellos.
Nuestro primer miedo universal, separación y abandono. Casi de forma universal, en el interior de todos nosotros existe el sentimiento de que estamos solos. En el marco de toda familia y de cada persona, hay un sentimiento no expresado de que de alguna manera estamos separados de aquel o aquello responsable de nuestra existencia. Sentimos en algún lugar recóndito de nuestra memoria antigua que nos trajeron aquí y nos abandonaron sin explicación ni razón alguna. ¿Por qué esperaríamos que no fuera así? En la presencia de la ciencia no puede colocar a un ser humano en la luna y traducir nuestro código genético. Seguimos sin saber quiénes somos. Y ciertamente no sabemos con certeza cómo llegamos aquí. Sentimos en nuestro interior nuestra naturaleza espiritual, mientras buscamos cómo validar nuestros sentimientos. Desde la literatura hasta el cine, la música y la literatura, distinguimos entre los lugares aquí en la tierra y un cielo distante que está en algún otro lugar. En el occidente, afirmamos la separación de nuestro Creador a través de la traducción de la más grandiosa oración de la Biblia que describe esta relación, el Padre Nuestro. Por ejemplo, la traducción occidental más común comienza, Padre Nuestro, que estás en el cielo, reconociendo esta separación. En esta interpretación estamos aquí, mientras que Dios está en algún otro lugar muy lejano. Sin embargo, los textos originales en arameo ofrecen una visión muy distinta de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Una traducción de la misma frase comienza con radiante luz, tú brillas en nuestro interior, en nuestro exterior, incluso la oscuridad brilla cuando la recordamos, reforzando la idea de que el Creador no está ni separado ni distante. Más bien, la fuerza creativa de nuestro Padre, cualquiera que sea el significado que le demos, no está solamente con nosotros, es nosotros e impregna todo lo que conocemos como nuestro mundo. El descubrimiento en 2004 del Código de Dios y el mensaje que proviene de la traducción del ADN de la vida, por medio de las letras de los alfabetos antiguos del hebreo y el árabe, parece apoyar esta traducción. Cuando seguimos las pistas que nos dejó el libro místico del siglo I llamado el Sefer Yetzirah, encontramos que cada uno de los elementos que componen nuestro ADN corresponde a una letra de estos alfabetos. Cuando realizamos las sustituciones, descubrimos que la primera capa del ADN de nuestro cuerpo, de hecho, concuerda con la advertencia antigua de que una gran inteligencia reside en todas partes, incluyendo nuestro interior. El ADN lee literalmente Dios y la eternidad en el interior del cuerpo. Cuando tenemos miedo en nuestras vidas, incluso si no estamos conscientes de qué es exactamente, crea una distorsión emocional en nuestros campos, una experiencia a menudo descrita como una descarga o un punto sensible. Esto se manifiesta en nuestras vidas como las ideas radicales que tenemos respecto a lo correcto o a lo incorrecto de una situación o a cómo debería haber funcionado. Nuestras descargas y nuestros puntos sensibles son la promesa de que crearemos las relaciones que nos demostrarán cuál miedo está pidiendo ser sanado. En otras palabras, estas descargas nos muestran nuestros miedos. En cuanto mayores sean, más profundos los miedos, y casi nunca se equivocan. Por lo tanto, si usted no recuerda conscientemente su miedo a la separación y al abandono, por ejemplo, hay grandes posibilidades de que se manifieste en su vida como menos lo espera y durante los momentos más inconvenientes. En sus relaciones amorosas, su profesión y amistades, por ejemplo. ¿Es usted quien deja o a quien dejan? ¿Es usted siempre el último en darse cuenta que la relación se ha terminado?
Matrimonios, trabajos y amistades perfectamente buenos parecen derrumbarse ante sus ojos sin advertencia o razón aparente. Se siente devastado cuando estas relaciones se terminan y fracasan. O quizá usted se encuentre en el otro lado. Siempre deja relaciones, profesiones y amistades en su mejor momento. Se ha descubierto diciendo algo así como: este es el... llena el espacio en blanco perfecto. Mejor salgo de esto ahora, cuando las cosas van bien, antes de que algo ocurra y salga herido. Si este tipo de escenario ha aparecido en su vida o lo está haciendo ahora, hay muchas posibilidades de que usted haya creado de forma maestra una manera socialmente aceptable de enmascarar su miedo más profundo al abandono y la separación. Al repetir estos patrones en relación tras relación, puede reducir el dolor de sus miedos hasta un nivel soportable. Incluso puede pasar así toda su vida. Sin embargo, la desventaja es que el sufrimiento se convierte en una distracción, se convierte en su forma de alejar su mirada del miedo universal de que fue separado de la unión con su Creador, abandono y eventualmente olvidado. ¿Cómo puede llegar a encontrar el amor, la confianza y la cercanía que tanto ha anhelado si siempre está dejando o lo dejan cada vez que se acerca a alguien? Nuestro segundo miedo universal: baja autoestima. Casi universalmente existe un sentimiento arraigado en cada persona en todas las culturas y sociedades de nuestro mundo, que de alguna manera no somos lo suficientemente buenos. Sentimos que no merecemos reconocimiento por lo que hemos contribuido a familias, comunidades y lugares de trabajo. Sentimos que no somos merecedores de ser honrados y respetados como seres humanos. A veces incluso nos sorprendemos de que seamos lo suficientemente buenos como para estar vivos. Y aunque esta baja autoestima puede no siempre ser consciente, está ahí continuamente y ofrece la base subyacente para la forma en que enfocamos la vida y nuestras relaciones con otras personas. Como maestros de la supervivencia emocional, a menudo nos encontramos actuando escenas de la vida real que equivalen a valores imaginarios que nos colocamos en nosotros. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene sueños, esperanzas y aspiraciones de lograr cosas grandiosas en su vida. Y muy a menudo encontramos todas las razones para excusarnos por no lograrlo. Como hemos visto en capítulos previos, la emoción es un lenguaje en sí mismo, el propio lenguaje al cual responde la matriz divina. Cuando sentimos que no podemos alcanzar nuestros sueños más grandiosos, la matriz simplemente nos regresa lo que le hemos dado para trabajar: retrasos, retos y obstáculos. Aunque podamos anhelar cosas más grandes, la duda que proviene de nuestro interior es, a fin de cuentas, de nuestros sentimientos de baja autoestima. Nos preguntamos: ¿soy lo suficientemente bueno como para tener tanta alegría en mi vida? ¿Y por qué esperaríamos que fuera distinto? En la tradición judeo-cristiana occidental, aquellos en quienes confiamos y quienes respetamos nos han dicho que de alguna manera somos seres inferiores. No somos tan buenos como los ángeles en el cielo, ni como los santos de quienes aprendemos. La misma tradición ha convencido a mucha gente de que solo por el hecho de estar en este mundo debemos redimirnos de la vida misma por razones que, según dicen, están más allá de nuestra comprensión. En los más de 2000 años que lleva la historia de Jesús, nos hemos comparado con la memoria editada, condensada y predilecta de la vida de un hombre del cual jamás estaremos a su altura. Algunas veces las comparaciones son serias advertencias, sugerencias de que podemos estar condenados a una vida muy dura en el más allá si no vivimos de cierta manera.
Algunas veces son un poco más livianas, simples recordatorios de nuestra incompetencia, con preguntas sarcásticas tales como ¿quién crees que eres, Jesucristo? ¿O cómo vas a llegar hasta allá caminando sobre el agua? ¿Cuántas veces ha escuchado esto o algo similar, implicando que aunque intentemos llevar una buena vida, jamás seremos tan buenos o merecedores como el maestro del pasado? Aunque en raras ocasiones nos tomamos con seriedad dichos comentarios, en un nivel muy profundo nos siguen recordando que de alguna manera somos indignos de las alegrías más grandes de la vida. Incluso si usted tiene alta autoestima, puede ser que crea en estas sugerencias en algún grado. A fin de cuentas, en algún nivel es probable que todos lo hagamos. Como resultado, expresamos nuestras creencias a través de las expectativas de cumplir nuestras metas, de cuánta alegría nos permitimos